desde mucho antes de levantar una varita, antes de pisar un castillo mágico o de enfrentarse a criaturas imposibles, Hermione Jane Granger ya tenía algo que no se podía ocultar. Una mente que parecía demasiado grande para su pequeña edad, y una energía misteriosa que nadie en su entorno podía explicar. Su historia no comienza en Hogwarts, ni en la plataforma 9 3/4, ni con un hechizo. Su historia comienza en una casa común, en un barrio tranquilo de Londres, donde una niña extraordinaria vivía rodeada de libros, preguntas y una magia latente que aún no tenía nombre. Hermione nació un sábado por la mañana, cuando el cielo estaba despejado y la ciudad parecía recién despierta. Sus padres, dos dentistas jóvenes y responsables, no tenían idea de que su hija recién nacida sería capaz de desafiar las leyes de la lógica desde muy pequeña. Durante sus primeros meses de vida, los médicos comentaban que Hermione parecía observar todo con una atención inusual, como si analizara cada sombra, cada movimiento, cada rostro. Sus ojos no eran los ojos distraídos de un bebé normal, eran ojos que parecían absorberlo todo. A los 18 meses, podía armar rompecabezas que normalmente eran para niños de 5 años. A los 2 años, repetía palabras largas con pronunciación perfecta, como si su lengua hubiera nacido preparada para la exactitud. Sus padres lo atribuían a una inteligencia precoz, y nunca se imaginaron que había algo más detrás. Cuando Hermione cumplió 3 años, sucedió lo que sus padres todavía contarían años después como una de las primeras señales. Estaban en la sala, ella sentada en el piso pasando las páginas de un libro ilustrado. Su madre, apenas en la cocina, escuchó una voz diminuta que pronunciaba, hipopótamo. La palabra salió clara, firme. Su padre se acercó sorprendido y encontró a la pequeña Hermione no solo diciendo la palabra, sino también señalando una imagen que ilustraba al animal. Desde entonces, la niña empezó a hablar como si cada página de los libros que hojeaba se hubiera quedado grabada en su cerebro. A los 4 años, ya no le bastaban los cuentos infantiles. Empezó a tomar de la estantería de sus padres libros de historia, de geografía y de ciencia. Podía pasar horas enteras leyendo sobre volcanes, estrellas, animales y reinos antiguos. Su madre decía que vivía con una enciclopedia caminando por la casa. Su padre afirmaba que Hermione tenía algo especial, tan especial que a veces daba incluso un poco de miedo. Pero el intelecto prodigioso de la niña no era lo único que llamaba la atención. También estaban los incidentes. Los primeros, leves, casi imperceptibles. Su madre pensó que eran casualidades, y su padre imaginó que la niña tenía una suerte extraña. Pero cuando los sucesos se volvieron más frecuentes, comenzaron a sentirse inquietos. El primero ocurrió en una tarde de lluvia. Hermione estaba en la sala con una torrecita de libros que había apilado para llegar a una repisa demasiado alta para ella. Sus padres le habían dicho 1000 veces que no trepara, pero Hermione era ingeniosa y terca. Cuando se subió a la pila, ésta se tambaleó, y uno de los libros más pesados cayó de lleno hacia su cabeza. Ambos padres gritaron desde la cocina. Pero el libro no cayó. Se detuvo en el aire, como si hubiera quedado suspendido por manos invisibles. Hermione lo tomó con naturalidad y lo colocó otra vez en su sitio. Cuando sus padres llegaron corriendo, ella solo dijo: «No pasó nada. El libro no quiso lastimarme». Ellos se miraron sin saber qué pensar. Y aunque intentaron asumir que era una simple coincidencia, algo dentro de ellos sabía que había sido imposible. Otro incidente ocurrió cuando Hermione tenía 5 años. A esa edad muchas niñas se obsesionan con peinados, vestidos, juegos. Hermione, no tanto. Pero sí le molestaba su cabello esponjado, rebelde y lleno de rizos difíciles de controlar. Una mañana frente al espejo, mientras su madre intentaba peinarla, ella murmuró con fastidio: «Ojalá fueras liso. Solo por un día». Al día siguiente, su madre entró a la habitación y la encontró con una cabellera perfectamente lisa, brillante y sedosa. Como si de un tratamiento profesional se tratara, un estilo que ninguna niña de 5 años podría tener sin intervención adulta. Su madre la interrogó, buscó champús, revisó el baño. Hermione insistió en que no había hecho nada. Cuando la llevaron a la escuela, todas las madres quedaron sorprendidas. Cuando la recogieron por la tarde, su cabello había vuelto a la normalidad, ondulado, rebelde, lleno de rizos. Fue entonces cuando la madre de Hermione empezó a sospechar que algo realmente extraño estaba pasando. Los eventos continuaron y cada vez fueron más difíciles de ignorar. Luces que parpadeaban cuando Hermione se frustraba estudiando.
bombillas que aumentaban su brillo cuando se emocionaba o aprendía algo nuevo. Objetos que se movían ligeramente cuando ella estaba distraída. Su padre cambió los focos, luego revisó los cables, y finalmente contrató a un electricista, quien aseguró que la casa estaba en perfecto estado. Sin embargo, las luces seguían reaccionando, solo cuando Hermione estaba cerca. A pesar de estas rarezas, Hermione comenzó la escuela primaria como cualquier otra niña. Al menos, eso pretendían sus padres. Pero desde el primer día quedó claro que ella no era como los demás niños. Mientras otros coloreaban dentro de las líneas, Hermione preguntaba cómo funcionaban los eclipses solares. Mientras los demás aprendían a escribir palabras con 2 sílabas, Hermione leía libros de 6º grado. Era brillante, aguda, precisa. Y eso, en el mundo de los niños, podía ser un arma de doble filo. Algunos maestros quedaban maravillados con ella. Otros, abrumados. Sus compañeros, en cambio, no siempre la recibían con la misma admiración. Había quienes la buscaban para pedirle ayuda con la tarea, quienes la admiraban en silencio y quienes la evitaban porque la consideraban demasiado intensa. Pero también estaban los que la molestaban por ser demasiado lista. En el recreo, a veces la encontraban sola, sentada con un libro abierto sobre las piernas mientras los demás jugaban. No parecía afectarle. No buscaba encajar. Le gustaba pensar. Le gustaba aprender. Pero los sucesos extraños la acompañaban incluso en la escuela. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una clase de ciencias. La maestra les pidió a los niños que formaran grupos para observar cómo reaccionaban varios líquidos al mezclarse. Hermione quería trabajar sola, como siempre. Pero unos niños insistieron en que se uniera a ellos, solo para luego empujarla y burlarse de ella cuando explicó la reacción química antes de que ocurriera. Uno de ellos, un niño llamado Jacob, escribió en el pizarrón: «Hermione es una sabelotodo insoportable». Los demás rieron. Hermione sintió cómo se le encogía el pecho, como su cara ardía. Trató de ignorarlo. Trató de respirar hondo. Pero entonces ocurrió. La tiza, que estaba sobre el borde del pizarrón, empezó a moverse por sí sola. Primero lento, luego rápido. Comenzó a trazar palabras con furia, y en cuestión de segundos, todos los niños vieron lo que decía. No es gracioso. La tiza cayó al suelo. Un silencio tenso llenó la sala. Jacob palideció. Los demás niños gritaron y corrieron a avisar a la maestra. Hermione permaneció en su asiento, petrificada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. No sabía cómo había pasado. No sabía si había sido ella. Pero una parte muy profunda de su ser le decía que sí. Que algo dentro de ella se estaba manifestando cada vez más, y que ella no tenía control. Esa noche Hermione no durmió bien. Había empezado a temer sus emociones, sus reacciones. No sabía qué era lo que la hacía especial, ni por qué a veces las cosas a su alrededor se comportaban de formas imposibles. Sus padres, preocupados, consideraron llevarla con un psicólogo. Pero Hermione insistió en que estaba bien, que solo había sido un mal día. No quería que nadie pensara que estaba rota. Los meses pasaron y los sucesos continuaron. Un día se quedó sola en el patio de la escuela mientras los demás niños jugaban fútbol. Hermione estaba leyendo un libro de astronomía, cuando sintió un viento suave que no correspondía al clima. Las hojas de su libro pasaron solas, hasta detenerse en una página con una ilustración de estrellas. Mientras miraba la imagen, sintió una extraña calidez en las manos, como si estuvieran conectadas a algo más allá de lo que podía ver o comprender. Respiró hondo y trató de ignorarlo. El incidente que más la marcó ocurrió una noche, en su cuarto. Hermione había tenido un día terrible. Un examen donde la profesora la acusó implícitamente de creerse superior, un par de niños que escondieron su lonchera y se burlaron de su cabello. Y una sensación constante de no pertenecer. Esa noche lloró frente al espejo. Las lágrimas caían una tras otra mientras trataba de entender por qué era tan diferente. ¿Por qué no podía encajar? ¿Por qué no podía ser normal? Cuando levantó la mirada, el reflejo en el espejo parpadeó. Pero no al mismo tiempo que ella. Hermione parpadeó primero. Y un segundo después, su reflejo lo imitó con un pequeño retraso. Hermione retrocedió de inmediato. Volvió a parpadear, esta vez a propósito. Otra vez, su reflejo lo imitó con un breve retraso. ¿Qué?
susurró con la voz quebrada. Encendió la luz. Observó el espejo durante varios minutos más. El reflejo seguía exactamente sus movimientos. Parecía completamente normal. Pero Hermione ya no podía olvidar lo que había visto. Esa noche durmió con la luz encendida, abrazando un libro como si pudiera protegerla de lo que fuera que estaba pasando dentro de ella. A los 9 años, Hermione ya era consciente de que no era igual a los demás. No lo decía en voz alta, pero lo sabía. No era solo su inteligencia. Era algo más. Algo que le daba miedo reconocer. Algo que hacía que las cosas a su alrededor se comportaran de formas que nadie podría explicar. Sus padres intentaron distraerla con clases extracurriculares, danza, música, natación. Hermione sobresalía en todo lo que hacía, pero cada actividad terminaba acompañada de un suceso extraño. En danza, las cintas de los ensayos se enredaban solas. En natación, el agua parecía empujarla hacia adelante más rápido que cualquier otra niña. En música, las partituras se pasaban solas cuando Hermione las miraba con suficiente intensidad. Su vida era una mezcla de brillantez y anomalías. Pero a pesar de la frustración, había un lado de Hermione que se aferraba a la lógica. Le gustaba creer que el mundo tenía una explicación para todo. Que las cosas extrañas eran coincidencias. Que los incidentes eran producto de su imaginación o de algún fenómeno que no había logrado comprender. Su mente científica estaba desesperada por entenderse a sí misma. El verano antes de cumplir 11 años fue especialmente difícil. Hermione comenzó a tener sueños extraños, sombras con forma de libros moviéndose, voces que la llamaban desde pasillos largos, puertas que se abrían hacia vastas bibliotecas llenas de conocimientos imposibles. En uno de esos sueños, una mujer de túnica verde la observaba con una expresión severa pero amable. Hermione despertaba con el corazón acelerado. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a acomodar utensilios de cocina, un vaso se resbaló de la encimera y cayó hacia el suelo. Hermione, sin pensar, extendió la mano. El vaso se detuvo en el aire. No lo sostuvo con su mano. No lo tocó. Simplemente se quedó suspendido, a unos centímetros del piso. Su madre se llevó la mano a la boca. Hermione bajó lentamente el brazo. El vaso cayó suavemente, como si alguien invisible lo hubiera depositado. La madre de Hermione se sentó, pálida. Hermione, ¿cómo? No lo sé, respondió ella con voz muy baja. A partir de ese momento, los padres de Hermione dejaron de buscar explicaciones lógicas. Hablaron en secreto por las noches, preocupados, sin saber si necesitaban ayuda médica, espiritual o científica. Hermione escuchaba fragmentos desde su habitación: es un trastorno, y si necesitamos un especialista, y si no es nada malo, y si es otra cosa. Hermione dejó de dormir bien. Le aterraba la idea de ser anormal. De ser un error. De que sus padres ya no la miraran como su hija, sino como un problema. Un misterio. Pero entonces, un día, sucedió lo inesperado. Era una tarde tranquila. Su padre estaba leyendo el periódico. Su madre preparaba té. Hermione estaba sentada en la sala, revisando por enésima vez un libro sobre minerales que ya se sabía de memoria. Y entonces escuchó un golpe en la puerta. No era el timbre. No era un llamado suave. Era un golpe firme, profundo, como si alguien hubiese tocado con la intención de ser escuchado. Su madre se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, no había nadie. Solo un sobre grande, amarillo, grueso, con un sello de cera roja. Su madre lo tomó con cautela. En la parte frontal se leía con tinta verde: Hermione Jane Granger. Cuarto de arriba, segunda cama. Londres, Inglaterra. Hermione sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es esto?, preguntó su padre. No lo sé, pero parece antiguo, respondió su madre. Hermione tomó el sobre. Sus dedos temblaron mientras rompía la cera con el símbolo de un león, una serpiente, un tejón y un águila entrelazados. Sacó la carta y comenzó a leer. Sus ojos se agrandaron mientras recorría las líneas una y otra vez. Querida señorita Granger, tenemos el placer de informarle que ha sido aceptada en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La voz de Hermione temblaba mientras leía. Los padres la miraban sin entender. ¿Magia?, y dijo su padre, frunciendo el ceño.
Hermione continuó leyendo en silencio, con el pulso acelerado. Una mezcla de alivio, miedo y emoción inundó su corazón. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Los libros que no caían. Las luces que parpadeaban. La tiza que escribía sola. El reflejo tardío. El vaso suspendido. Todo tenía sentido. Ella no era un error. Era una bruja. Cuando terminó de leer, levantó la mirada. Sus padres estaban confundidos, pero Hermione estaba sonriendo. Por primera vez en años, comprendió que no estaba sola, ni rota, ni maldita. Había un lugar hecho exactamente para personas como ella. Un lugar donde no sería la rara, sino la normal. Un lugar donde la magia no se escondía, se enseñaba. Un mundo entero la estaba esperando. Ese día, la vida de Hermione Granger cambió para siempre. La niña brillante, solitaria, ansiosa y curiosa se transformó en una joven decidida, lista para descubrir su verdadero potencial. La magia había estado a su lado desde que era pequeña, paciente, silenciosa, observándola crecer. Y ahora por fin, la llamaba por su nombre.